Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lodebner Velasco Herrera y el día de hoy analizaremos este circuito conformado por nada más y nada menos que un diodo rectificador hecho por silicio y una resistencia de 10 ohms. Primeramente, para poder calcular el, este, el voltaje que pasa por el silicio y el voltaje que pasa por la resistencia, es una pequeña resta en la que sabemos que el voltaje que va a pasar por el silicio, el voltaje del diodo, en este caso que es un diodo rectificador de silicio, va a ser de 0.7 voltios, mientras que el voltaje que pasa por la resistencia va a ser el voltaje que entramos, en este caso va a ser de 5, va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje del diodo, que son 0.7 voltios. Esto nos dará como resultado 4.3 voltios como resultado del diodo, y para sacar la corriente tenemos que ver cómo está conectado el diodo. En este caso, la conexión del diodo podemos apreciar que está en inversa, lo que significa que un diodo en inversa va a trabajar como un circuito abierto, lo que significa que la corriente va a ser igual a cero porque no hay un flujo de la corriente. Esto lo comprobaremos en un momento más en la práctica. Bien, ya estamos aquí de nuevo. Podemos ver que aquí ya está la conexión del diodo rectificador. Siempre podemos ver que para saber cuál es el diodo rectificador, como sabemos, tiene un polo positivo y un polo negativo, y para saber cuál es el polo negativo simplemente tenemos que ver para qué lado está la franja de color gris que tenemos acá. Ese color es la franja ese es el polo negativo. Bien, después de esto simplemente lo único que tenemos que hacer es utilizar un multímetro, y primero mediremos el voltaje del diodo, el cual podrá haber una variación. Lo tenemos al revés, no importa. Y como podemos ver, nos da un voltaje de 0.80. Eso es un poquito más de lo que nos dio los cálculos, pero no hay ningún problema, es una pequeña variación, depende mucho de la construcción. Y ahora veremos el voltaje de la resistencia. Como podemos ver, igual está al revés, pero no importa, el voltaje solo sale negativo, pero si le cambiamos los polos sería positivo. El voltaje, como podemos ver, es de 2.83, pues subiendo. Esto puede variar porque la resistencia puede llegar a calentarse. También para esto podemos calcular la potencia, o en este caso dejar la resistencia así, simplemente tenemos que dejar que se enfríe y volver a conectarlo. Ahora pasaremos a medir cómo la corriente no pasa cuando conectamos el diodo en polarización inversa. Y como podemos ver, no nos marca un 0, nos marca 0 amperios. Y como sabemos, para medir la corriente lo único que tenemos que hacer es abrir el circuito y medir la corriente. Pero como podemos ver, esto comprueba que un diodo en rectificador en inversa no deja circular la corriente.